estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy bienvenidos y feliz año, estrategas. Bienvenidos al 2026. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com. Hoy les traigo una entrevista especial con Hernán Iglesias Ilia, autor de Golden Boys, el libro de culto sobre los argentinos en Wall Street, fundador también de la revista Seúl y exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri. Su visión sobre el gobierno de Milei, por qué tiene ventajas para lograr reformas respecto de Macri, el rol del PRO hasta el 2027, la intervención de Scott Bessent y Donald Trump antes de las elecciones de medio término y mucho más. Espero que disfruten de nuestra conversación y, como siempre, no se olviden de compartir este capítulo, de dejar un comentario y, por qué no, un 5 estrellas o un pulgar arriba si estás escuchando en Spotify o YouTube. Hernán, bienvenido a la Estrategia del Día Argentina. Muchas gracias por tu tiempo y estar acá con toda la audiencia del podcast y de bloomberlinia.com. Gracias a vos, Fran, por la invitación. La primera pregunta que te quiero hacer es un poco ineludible. Muchas veces hemos hablado en este podcast y en Bloomberg Línea también, con algunas notas sobre Golden Boys, un libro que es furor con nuestra audiencia. Cada vez que lo mencionamos, la audiencia se pregunta dónde lo puede comprar y entiendo que hubo nuevas ediciones, ¿no? O nuevas impresiones, mejor dicho. Pero una revolución en 2026, sí. Pero en la industria editorial es un poco antiguo en esto. No entiende, lo que los nuevos lectores, sobre todo los lectores de Golden Boys, que son chicos jóvenes, quieren que el libro esté en Mercado Libre, no en una librería de su barrio. Que además por ahí no está en su barrio. Eso me cuesta hacerles entender eso, ¿no? Que el libro tiene que estar en Mercado Libre. Entonces no reimprimieron tantos, entonces ya las librerías que lo tienen no lo ponen en Mercado Libre y no está en Mercado Libre. Está en las librerías, pero bueno, no está en todas tampoco ya porque se fue agotando. No, es desesperante. Encima, si ahora queremos reimprimir, tardará 3 meses en hacerlo. ¿Cuál es el argumento que te dan cuando te dicen que no quieren ponerlo en Mercado Libre? No, las editoriales tienen un acuerdo con las librerías de no vender directamente el Mercado Libre. Ok. O sea, privilegiar el canal tradicional. Esto hubo un conflicto durante la pandemia, que las librerías estaban cerradas. Las editoriales empezaron a vender directamente y hubo un gran problema. Es un modelo muy antiguo, ¿no? Porque aparte para las editoriales el canal se lleva el 50% de la facturación entre distribución y librerías, ¿no? Entonces las editoriales quieren vender directamente, pero las librerías se rebelan. Entonces ahora, para una editorial por ahí más de nicho, ponerle que Seúl quisiera hacer libros, para mí una opción seria es vender solamente directamente y que no esté en la librería, porque vender directamente en internet, el costo de Mercado Libre o de la que vos elijas es 25%, no 50%. No quiero decir que el modelo de negocio obsoleto, ¿no? Pero esa reticencia también a someterse en su percepción a las comisiones de Mercado Libre cuando posiblemente venderían más si lo hicieran de esa forma. Yo no dudo que más, pero bueno, hay una relación histórica con las librerías. Argentina y Buenos Aires son una ciudad de librerías, entonces no quieren perder ese canal. Y muchas editoriales les da como prestigio estar en las mesas de novedades, estar en las librerías. Si eso no te importa mucho y realmente lo que querés es venderlo a un público específico, X libros, hoy no tiene mucho sentido contratar una distribuidora o armar una distribuidora y las librerías. Claro. Bueno, te pregunto entonces por el libro, muy mencionado por la audiencia. ¿Cómo surgió la idea de encarar ese libro? ¿Cuánto tiempo te llevó armarlo, prepararlo? ¿Y qué idea tenías de cómo sería recibido? ¿Te imaginabas que fuese este libro de culto tantos años después? Bueno, eso, imaginarse es medio difícil, ¿no? El libro se publicó hace ya 18 años. Yo me había mudado a Nueva York sin un plan claro, porque la que hoy es mi mujer está ahí, y me mudé para estar con ella, y empecé a jugar al fútbol con unos argentinos de Wall Street. Empecé a ver señales de esto de lo que después apareció en el libro, y apareció sobre todo un concurso de la Fundación de García Márquez. Estaba muy de moda la crónica en esa época, y de Planeta, y había que presentar proyectos, y yo armé un proyecto con todas estas observaciones mías, que no se parece mucho al libro, o sea, es mucho más impresionista, que después el libro fue como mucho más profundo sobre el mercado de capitales, la historia de la deuda y un montón de cosas. Y presenté y gané, me dieron $20,000 para escribir el libro, y con eso compré, 8 meses de poco trabajo para escribirlo. Pero en realidad en todo el proyecto duró 1 año y medio más o menos. ¿Y qué recuerdos tenés de así anécdotas más de color de escribirlo? Para mí, cuando uno está con un libro, es el momento ideal. O sea, si uno tiene cierta personalidad, yo soy medio ermitaño, entonces dedicarle 8 horas a un libro por día es casi la vida ideal. Ahora soy padre, tengo un trabajo, gente que depende de mí, me
complica mucho, ¿no? Mis proyectos de escritura los tengo 1 hora acá, 2 horas acá, es distinto. Pero ahí que no tenía hijos, mi mujer trabajaba un montón, estaba muy metido en el libro. Y de hecho me acuerdo del Golden Boy, lo escribí todo de madrugada. O sea, empezaba a escribir a las 12 de la noche y terminaba a las 6, 7 de la mañana. Wow. Sí, y ahí desayunaba con mi mujer, que se despertaba para ir a trabajar, y me iba a dormir a las 2 de la tarde. Muy casi Durante el día durante el día trabajaba de las cosas que tenía que trabajar, y después a la noche volvía al libro. Así fueron mínimo 6 meses, 8 meses todos los días. ¿Y hubo alguna metodología, digamos, de tenés ese primer contacto con los que jugaban al fútbol con vos? Después fuiste armando un plan de esto tiene que estar en el libro, o fue bastante orgánico cómo evolucionó de distintas conversaciones que fuiste teniendo? No, lo que primero que hice fue leer muchos libros del género business de Estados Unidos, que es un género espectacular, que hay unos libros espectaculares, ¿no? De Barbarians at the Gate, Liar's Poker, que es un libro sobre el mercado de capitales de los 80, de Michael Lewis, que es un grande, que terminó escribiendo The Big Short y muchos otros libros conocidos, al que le afané un montón, en el estilo, quiero decir, no tanto en el contenido, y fue armando como capítulos, ¿no? Y de a poco entrevistar a la gente. Al principio vas dando palazos en el agua como un ciego, ¿no? Porque no sabes bien. Entonces, esta gente que después no te sirve, pero te van recomendando. Si les gustan las entrevistas, te recomiendan a otra gente. Y así fui llegando a gente cada vez más importante. Mucha gente me dijo que no tenía ganas y otra gente que sí. Y el libro se fue haciendo más serio a través de eso, ¿no? Yo de ahí tenía un tutor del concurso, que era Martín Caparrós, que me ayudaba con el libro. Y él quería que yo hiciera más como una comedia de maneras, como que me burlara un poco de los Golden Boys, ¿no? Que algo de eso se gata en el tono. Pero mucho menos de lo que era mi intención inicial o la intención de Caparrós. Terminó siendo un libro para mí que es muy pro mercado de capitales, ¿no? O sea, explica el valor de las finanzas. ¿Viste? Como que es una cosa, a pesar de que estamos en el apogeo del kirchnerismo, que era muy antifinanzas, el libro ahí es... A mí lo que me deprime es que en el libro, básicamente digo, no sé si era en ese libro, pero bueno, que una macroeconomía ordenada es fundamental para un país, todo lo demás no me importa, y son 18 años después y recién ahora estamos dando pasitos en ese sentido. Sí, bueno, en el libro se marca muy claramente cómo esta gente pudo sobresalir en un lugar tan competitivo como Wall Street y no podían, ¿no? Hacer o tener éxito en implementar la estabilidad de la macro en Argentina, ¿no? No, que aparte el mercado no despegaba. Una de las razones del éxito de los argentinos es que se quedaban. Por ahí los mexicanos y los brasileños iban a Wall Street unos años y después volvían a México o a Brasil porque había mercado de capitales con un volumen importante y cosas interesantes para hacer en sus países. En Argentina no había mucho y después mucho menos. Seguimos teniendo un mercado de capitales que es el 10% del PBI, ¿no? O sea, en esos países ya está en 50, 60, 70, 80, en Chile es más. Bueno, si no hay desde oportunidades laborales y cosas interesantes intelectualmente para hacer, ¿no? Argentina realmente no había. Pero es una parte del crecimiento de los argentinos en Wall Street, que en un momento, creo que en 1996, todos los departamentos emergentes de los grandes bancos de inversión están liderados por argentinos, 5 o 6 más importantes. En parte era por esto, porque en Argentina no había oportunidades y también porque esa generación había empezado a trabajar en Argentina en los 70, que hubo una gran liberalización financiera, más allá de si fue toda positiva o no toda positiva, en un contexto de alta inflación, les enseñó muy rápido a reaccionar, a poder hacer cosas en contextos de mucha incertidumbre, y eso también era una ventaja que tenían los argentinos, ¿no? Y ahí, o sea, cuando llegás a Nueva York y empezás a estar en contacto con esta gente, lo que te gatilla el interés en hacer este libro, me imagino que tiene que ver con ese alto porcentaje per cápita, digamos, de argentinos liderando esas mesas, ¿no? Esas mesas Sí. pioneras en los mercados emergentes, pero te interesaba genuinamente el tema en el sentido de que terminé el libro y es temas de economía, de finanzas que seguís interesado, o fue algo muy puntual de ese momento? No, para empezar aprendí mucho, ¿no? No sé qué es un derivado, por ejemplo. Me sirvió mucho después como periodista para cubrir la crisis financiera de 2008-2009, bueno, 2 años después. Son temas que me interesaban. A mí siempre me interesó la economía, me interesaban las historias también de las personas y no tenía el prurito anti-rico que por ahí tienen muchos periodistas, son de base progre, ¿no? O sea, la manera de cubrir estas cosas siempre era con un dejo de desconfianza o de no querer entender o siempre ponerlo como un del otro lado, que todavía lo ves, quiero decir, ¿no? Yo veo ahora algunos ataques a Santiago, a Toto Caputo, quiero decir, de periodistas opositores o políticos opositores,
dólares y hay un poco de esa desconfianza de lo financiero en general, ¿no? Yo esa no la tenía, honestamente no la tenía. Así que me sirvió también para entender. Si uno no tiene prejuicios en contra de algo, es más fácil que lo pueda entender. Hay algo que mencionás ahí de la desconfianza, te lo saco un poco del ámbito del periodismo hacia los mercados. Algo que me llamó mucho la atención en el libro es Sturzenegger, justo alguien que está en el gobierno ahora, que tenía como esa relación reticente o no sé si decir de desconfianza, pero con mucha tensión con los analistas argentinos que escribían sobre Argentina en ese momento, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Una de las personas, tanto de Sturzenegger como Cavallo, los dos, bastante desconfiados del sistema, de cómo se arma sentido común en Wall Street, ¿no? También creo que le dan demasiada bola a los economistas de Wall Street, que dentro de sus bancos en esos momentos, por ahí no tenían tanta influencia dentro de los trades que se hacían en los bancos, ¿no? Pero sí, porque 2000 y 2001, que es lo que les tocó sufrir a ellos, los de Wall Street veían algo que todavía en el mercado local no se veía, ¿no? Entonces fueron negativos, a pesar de que querían ayudar, ¿no? Había muchos argentinos que querían ayudar a Argentina y por ahí demoraron decir lo que realmente pensaban, ¿no? Incumpliendo sus deberes profesionales por ahí. Por cariño por el país, llegó un momento en que no lo podían esconder, ¿no? Sí. Y ese famoso viaje que organizó Timerman, ¿no? Que llevó a esa arena que es una parte de mis partes favoritas del libro, porque hay una reunión en la que había 12 personas y yo hablé con 10, ponele, ¿entendés? Entonces, digo, muchos de los diálogos que describo y están muy chequeados, están muy armados y no tengo que estar diciendo según tal, según el otro, para armar una cosa bastante vívida, teniendo las fuentes, ¿no? Y aparte para todos había sido tan inolvidable, habían pasado 5 o 6 años de ese momento, pero había sido tan inolvidable, sobre todo para los analistas argentinos que fueron ese día a Casa Rosada o Olivos para hablar con De la Rúa y con Cavallo y con Sturzenegger y con Guillermo Mondino, que todos se lo acordaban muy bien. Por las actitudes de Cavallo, por las actitudes de la Rúa, muy particulares. Claro, muy particulares. Y se fueron con una sensación, esto fue a mediados de 2001, se fueron con una sensación de que el gobierno no estaba con la claridad mental necesaria como para dar vuelta a la situación. Entonces volvieron muy negativos todos. Negativos para adentro, todavía para afuera la mentían un poco, pero se dieron cuenta que la cosa iba mal, ¿no? Un funcionario de... Sí, perdón. No, decime. No, que un funcionario del gobierno de Milei me comentó que lo contactaste en ese momento, lo mencionaste recién, ¿no? Que algunos quisieron hablar y otros no. Me dijo que te había contestado: lo que pasa en Greenwich queda en Greenwich. Sí. ¿Recordás muchos de esos casos? Algunos, pero no muchos, la verdad, ¿eh? No muchos. Y algunos después me pasó que no habló y entonces la versión de la parte que él estaba involucrado la contaba otro y él quedaba mal, ¿entendés? O sea, no controlaban, por ahí no digo que tuviera importancia, pero si vos no contás tu versión de la historia, la cuenta otro. O sea, entonces le fue peor a algunos, ¿entendés? Entonces, algunos se arrepintió, quiero decir, porque yo lo mencioné medio al pasar en algo que él sentía que era importante. 10 años después, yo era funcionario y no, seguía siendo inversor, quiero decir, y quedó medio, decía, no, yo tuve, en ese JP Morgan yo fui muy importante, más que lo que hice en el libro, y dijo, bueno, pero vos no quisiste hablar. Muchas cuestiones de ego años después, digamos. Sí, pero en general buenas, ¿eh? O sea, hay gente que fanfarronea estar en el libro y está medio al pasar, han contado, pero no. Pero por ejemplo, digo, una cosa increíble del libro es que Daniel Canel, que es un protagonista muy importante, uno de los pioneros argentinos de Wall Street, y Javier Timerman, que no se conocían, después de leerse en el libro, fueron socios en una LIC argentina mucho tiempo, ahora ya no, pero como que fundaron una empresa juntos y se conocieron a través del libro, ¿no? Sí, el libro abre con Daniel, ¿no? Abre con Daniel, sí. Exacto. Y Javier es como el banquero progre, digamos, en el libro. Claro. No, me acordaba que de las partes más polémicas o que generó polémica del libro fue esta cosa medio ridícula, y ahí sí veo como una cierta sátira o de alguna forma bromear, ¿no? Con las cosas que pasaban ahí, de los argentinos que jugaban al golf, no sé si en un club de Greenwich, en la cancha pública de Greenwich, que se quejaban de las formas de los estadounidenses en esa cancha pública, ¿no? En realidad los estadounidenses se quejaban de los argentinos, ¿no? Que reservaban todos los turnos del fin de semana, tenían una manera de reservar todos los turnos buenos el fin de semana trabajando en conjunto. Porque es una cancha pública, obviamente hay mucha demanda, y eso salió en el diario también, ¿no? O sea, salió en el diario Greenwich, está en los archivos, entonces era una historia fácil de contar para mí. Sí, el protagonista argentino de esa historia, el más acusado, era Luis Blaquier, que después fue funcionario del gobierno en el que yo estuve, y hablamos de temas, digamos, bastante gracioso, quiero decir, pero fue algo, digo, tampoco tan importante, ¿no? O sea, pero me parece que contaba algo de la importancia de los argentinos en Greenwich, que cómo habían conquistado un poco estos argentinos, que eran por ahí 100, uno de los municipios más ricos de Estados Unidos. No es un municipio cualquiera. Sí, tal cual. ¿Qué últimas preguntas respecto a Golden Boys? ¿Qué te parece que hizo posible esa camada de oro de tantos argentinos en Wall Street? Si crees que fue en parte
las condiciones económicas que dejó o que generó el menemismo, el 1 a 1. ¿Cómo se explica esa sobrerepresentación que en el tiempo algo fue cediendo, ¿no? En dos fases. Primero los 70, que permitió la llegada de los primeros de estos tipos que habían aprendido a navegar aguas de mucha incertidumbre, ¿no? Después en los 80 se que empiezan a crear los mercados de deuda latinoamericanos con las deudas defaulteadas de todos los países. Todavía eran préstamos bancarios, sindicados. Entonces empezaron a armar estos bonos de rescate del plan Brady pedacito por pedacito en un trabajo increíblemente engorroso donde había operadores de mercado y abogados metidos. Era un desastre porque por ahí había un préstamo que lo habían tomado 200 bancos de todo el mundo, de japoneses, alemanes. Entonces estos tipos iban banquito por banquito buscando el cachito que le habían prestado a tal país y transformándolo en unos bonos. Todo esto precomputadoras, bonos que valían 8 centavos, 10 centavos, 12 centavos. Y después los 90 fueron como una internacionalización de la Argentina y en general, me parece, del mundo y de la región donde lo profesional se globalizó bastante, ¿no? Entonces la llegada de los bancos de inversión a la Argentina que pusieron oficinas como JP Morgan y otros que habían tenido antes y las habían cerrado y después los volvieron a abrir, generó como una camada también, una generación de gente que empezó a irse a Nueva York porque no había costos tampoco tan diferentes para tener una oficina en Buenos Aires en Nueva York, porque Argentina estaba un poco cara, digamos. Pero eso es lo que permitió gente más de mi generación, como Santiago Bausili y muchos otros, ir a trabajar a Nueva York. Entonces se dan esas dos cosas, ¿no? Después la caída pasa por dos temas. Por un lado, las finanzas hoy son mucho más quant de lo que eran hace 20 años. O sea, hoy los bancos, la diferencia, mucha de la diferencia que se hace en el mercado financiero está dado por algoritmos y programaciones y trading muy rápido, que eso los argentinos tienen menos. Ahí descollan más los rusos, los indios, los chinos que los argentinos. Y después también que los grandes bancos de inversión, después de las reformas post-crisis, tampoco son tan importantes. Como que la parte, ser una estrella hoy en el mercado financiero no es trabajar en JP Morgan o en los grandes bancos, sino en los fondos, ¿no? Los fondos son los protagonistas hoy del mercado financiero. Y eso está mucho más atomizado, está mucho más dividido. Y muchos de los Golden Boys, digo, que trabajaban en bancos, como David Sekiguchi, el propio José Luis Daza y Demian Rey del Ligo, por ejemplo, por nombrar a tres, tuvieron su propio fondo muy exitoso que después lo vendieron. O sea que la parte, a partir de los últimos 20 años, ser exitoso en Wall Street era estar en un fondo, en una oficina por ahí con 6 tipos, no estar en un lugar donde trabajan 20.000 tipos, ¿no? ¿Pensaste alguna vez en hacer una parte 2? Un poco quizá en línea con esa nota que hice yo de dónde están ahora. No, como se atomizó tanto, también esto que decía es como menos interesante hacer un libro, te digo. Pero sí, para la edición de 2018 escribí un epílogo un poco preguntando dónde estaban, en qué andaban, pero era funcionario en ese momento, era muy difícil hacerlo como me hubiera gustado, tenía poco tiempo. Ok, bueno, te paso a preguntar de la actualidad, el gobierno de Milei. Tenés una postura relativamente constructiva, algo crítica, pero mucho más de apoyo que de otra cosa. ¿Qué es lo que se puso en juego para vos en estas elecciones de medio término? Para mí la idea que estructura mi posición frente al gobierno es que la gran deuda de la clase política argentina en los 42 años de democracia es la estabilidad económica, ¿no? La estabilidad política se ha logrado, te puede gustar más o menos el funcionamiento de nuestra democracia, pero funciona. En cambio la economía ha sido un desastre, es un desastre. Y ha sido un desastre sobre todo por la popularidad de ideas que a mí me parecen anticuadas, incluso terraplanistas. Entonces lo más importante para mí, más allá de quién lo haga, es que triunfe un consenso sobre el orden macro en la Argentina. A partir de ahí es como decido opinar sobre el gobierno. Eso no quiere decir que vais a favor de todo, no sé qué. Es que para mí conseguir un orden macro que consiga un consenso político más o menos transversal, digamos, ¿no? Parece algo que me parece que estoy discuto con el gobierno en esto, es que ellos creen que pueden hacerlo solos y que puedes cambiar el país sin convencer a los demás, seguir puteando a los demás. Para mí, hasta que el peronismo no esté dominado por una facción o un sector que comparta este diagnóstico sobre el orden macro, el riesgo país no va a ser 100, digo. Y lo vimos salir, el riesgo Cuca claramente existe. Eso no es, digamos, no es que el gobierno lo tiene que buscar. El peronismo tiene que hacer su propio trabajo. Yo lo veo difícil porque el principal desafío político de Cristina Kirchner es Axel Kicillof, que comparte sus ideas. Incluso uno podría decir que es más dogmático que Cristina en sus ideas económicas. Pero bueno, tampoco tiene que ser todo en 4 años. Para mí, por eso digo, el orden macro es la base sobre la que después podemos discutir modelos de desarrollo, podemos discutir una economía más abierta o más cerrada, con impuestos más altos o más bajos, ¿no? Gastos públicos sobre PBI más alto o más bajo. Pero el orden macro tiene que ser la base. Y el orden macro va a beneficiar la economía. La inflación baja genera como que se saca una nube de la política y de la economía que es positiva para la discusión política. Entonces, ese es mi objetivo principal. Mi segundo objetivo es volver a tener un torneo de 20 equipos en el fútbol argentino. Ese todavía vengo más demorado. Me parece que estamos bastante alineados en el formato del fútbol argentino. No, mencionabas el quién no importa tanto mientras genere ese consenso de reglas básicas que por ahí se respetan
en países vecinos incluso, Chile, Uruguay, hasta Sí, cierto países vecinos con gobiernos progresistas, ¿no? Brasil. Yo ayer veía a un periodista kirchnerista defendiendo lo que hace Lula, ¿no? Dar algo, cosas de salario, de planes sociales, de infraestructura. Pero Lula lo hace montado sobre la base de la solidez macro, ¿no? A veces ha jugado un poco al borde Lula, sobre todo Dilma, quiero decir, pero nunca ha puesto en juego el riesgo país. Nunca lo ha puesto en juego. Mucho menos en Uruguay, mucho menos en Chile. Entonces, viste, no entiendo cómo ven a Lula de esa manera y no ven la parte del orden macro, que lleva 20 años ya. No el orden macro de Lula, 23. Pero bueno, para mí esa es la base. Eso no quiere decir que vayas a crecer como un tigre todos los años. Para nada. Pero sí que no va a haber crisis, que pueda haber un mercado hipotecario, que la gente de a poquito pueda planificar su vida sin estar esperando que la Argentina le va a afanar todo de alguna manera u otra. Puede ser vía confiscación o devaluación o lo que sea, cada 3, 4, 5, 7 años, lo que sea. Y en ese camino me parece que estamos. Me parece importante valorar eso también. Escuché tu podcast con Jorge Fernández Díaz, donde esbozás bastante de esta postura respecto a la necesidad de que Argentina logre esa estabilidad económica. Y del otro lado, otra postura que también me parece válida, que es también importa el cómo, además del quién, ¿no? ¿Cuánto peso le terminás dando al cómo? Y no en un sentido de me gusta estas formas porque sí, sino por el riesgo que pueda implicar en generar algo negativo o riesgoso para en términos de que vuelva una oposición quizá incluso más radicalizada que lo que fue el kirchnerismo. A mí lo que me preocupa de la estrategia política del gobierno, de adjudicarse todos los, de decir que esto es solamente nosotros, es que si llega a salir mal, en Argentina todo puede salir mal, puede volver a haber un desprestigio de las ideas, la accionariedad económica que duró muchos años, ¿no? Tenemos el ejemplo bastante reciente de 2001, cuando se cayó el arreglo monetario que había estado 11 años, 12 años, y que era el ancla de los 90 y del gobierno de la Rúa, no había una popularidad social como para sostener eso, y después el kirchnerismo pudo cabalgar sobre la impopularidad del liberalismo económico durante muchos años, hasta que finalmente, cuando no tuvo resultados, perdió. Pero la impopularidad del orden macro como concepto básico de la economía fue muy impopular socialmente y a nivel dirigencial durante mucho tiempo. Entonces, si el gobierno no empieza a involucrar a otros en su propio proyecto, a hacerlos parte, puede volver a pasar esto. Que si sale mal, sea muy fácil hablar mal de la responsabilidad fiscal, por decir algo, durante mucho tiempo, y eso va a ser un desastre para Argentina. Quizá me refería más puntualmente al estilo retórico, narrativo, que no son pocos los que trazan esos paralelos entre cómo se expresaba y comunicaba el kirchnerismo y lo que está haciendo La Libertad Avanza, ¿no? Sí, ¿cómo yo ves soy menos tremendista en esto, pero sí hay algo que une al kirchnerismo con este gobierno, que es todavía no encontraron una crítica que les parezca genuina, constructiva. ¿Entendés? Siempre el que critica está animado por intereses espurios o una personalidad malvada, intrínseca, profunda. ¿No? El kirchnerismo hacía cosas con eso, o sea, te perseguía. Estos son más de ladrar, menos de morder. Y hay, me parece, en el estilo presidencial en los últimos meses, una especie de suavizamiento, por decirlo de alguna manera. Desde la derrota en provincia, ¿no? En provincia de Buenos Aires. Sí, y hubo un momento que él lo anunció antes también, que iba a dejar de putear, qué sé yo. Pero también le han tocado buenos tiempos, ¿no? Lo que pone a prueba el estilo de los gobiernos son los malos. Entonces hay que ver, la próxima vez que le toque una mala, que puede pasar perfectamente, sigue siendo un gobierno con muchas internas, muchos problemas para negociar con otros, que les vaya mal, como ya pasó en la sesión de la semana pasada en el Congreso, y que ahí se pongan más enojados otra vez y empiecen a agredir a todo el mundo, ¿no? La cuestión con los periodistas, a mí me parece innecesaria, pero porque vengo de otra escuela. Nosotros, cuando estábamos en el gobierno, éramos más de tolerar o sufrir las cosas que decía el periodismo, muchas veces eran delirantes, digo, desde el caso Maldonado, o decirle tarifazo a que la luz y el gas cuesten lo que tienen que costar, pero teníamos esta idea de no confrontar. Un poco me parece que hay que confrontar, es una lección aprendida, pero siempre más respetando que el rol del periodismo es hinchar un poco las pelotas también, o sea, no puedes pedir que te entiendan todo, ¿no? Hay un sesgo en el periodismo a ser un poco negativo, porque eso ha sido siempre en todo el mundo y en la historia, sobre todo en el último medio siglo del periodismo profesional, de que si pasa algo, hay 8 cosas positivas y 2 negativas, el título es una de las 2 negativas. Es así, y hay que bancársela. Y el periodismo también tiene que admitir esto también, ¿no? Pero bueno, yo sobre todo no le veo la necesidad de todo esto. Sobre todo, digo, me parece que la discusión en redes es mucho más interesante y la pueden hacer ahí, pero mientras no hagan cosas que sean malas para las instituciones, como si hubiera sido, por ejemplo, Ariel dijo en la Corte Suprema, que sí me parecía algo malo para las instituciones, tener 25 años en la Corte Suprema, Ariel dijo, me parecen más ruido de fondo que algo estructuralmente negativo. Veremos. Ahora, digo, con tantos ministros
ministros del PRO, por ejemplo, ¿no? Que la mayoría del gabinete trabajó en el PRO, fue funcionario del gobierno de Cambiemos. Parece que esas cosas van a ocurrir menos, pero uno nunca sabe. Hablando de cambios estructurales y de esta agenda legislativa que estamos viendo ya en extraordinarias, pero 2026, ¿sos optimista en relación a lograr ese tipo de cambios que por ahí Macri se frustró intentando hacer? Y me parece que hay una ventaja estructural central, que es el equilibrio fiscal, ¿no? Macri siempre iba corriendo detrás del déficit. En parte, por una demora en el propio gobierno. Creo que el primer año se desperdició la posibilidad de atacar el déficit con más firmeza, pero también no había un mandato ni social ni dirigencial para hacerlo. Estaba todo el mundo en contra. O sea, el cambio que la gente pedía frente al kirchnerismo era más de estilo político que de régimen económico. Y el gobierno sentía que tenía que cambiar el régimen económico. Entonces lo hacía un poquito a las escondidas, un poquito paso a paso, de una manera que nadie quería cambiar demasiado. Ahora me parece que dos grandes activos de Milei son, uno, el equilibrio fiscal, que es una lección aprendida del gobierno de Cambiemos, aprendida por muchas de las personas que estaban en el gobierno de Cambiemos, empezando por Toto Caputo, y la segunda, hay un mandato social claro de cambio de régimen económico. La herencia es peor, o sea, una cosa que le tocó a Milei peor que a Macri es la gravedad, la crisis aguda que tenía, pero lo bueno de esa crisis aguda también es que tenía un mandato de cambio económico, ¿no? Por eso creo también que si cosas empiezan a salir mal por alguna razón, dado el equilibrio fiscal que hay, no parece haber una gran corrida, por ejemplo, del dólar, que es siempre el síntoma más vulnerable de la Argentina, ¿no? Entonces se puede trabar la cosa, pero que haya un retroceso lo veo menos probable. Y en ese esquema, ¿cuál crees que va a ser el rol primero de Macri y en segundo lugar del PRO en estos 2 años? Esto es una pregunta muy difícil porque de alguna manera un poco insólita el PRO ha triunfado en este sentido, quiero decir. Ha triunfado en el sentido de que las ideas económicas que viene proponiendo de hace 10 años hoy son mainstream y están en el gobierno. Muchas veces ejecutadas por el mismo equipo económico que estaba entre 2015 y 2019. Después tiene mucha gente en el gobierno, algunos más conocidos, otros menos conocidos, que representan un poco el espíritu del PRO de haber abierto la puerta de gente profesional y del sector privado para trabajar en el sector público, ¿no? Mucha de la gente que hoy está en el gobierno en lugares importantes entraron a lo público, su interés por lo público, les fue habilitada la política a través del PRO. Gente que tenía negada la política antes, porque no les interesaba o porque no veían la manera. El PRO habilitó a mucha gente profesional interesada por lo público a estar en política. Y después porque el PRO también creó un electorado, clase media o clase media alta, que no estaba activado políticamente, que votaba, por ahí votaba en contra del peronismo, pero no estaba activado políticamente. Hoy esa gente está activada políticamente, sobre todo en contra del kirchnerismo. Y por ahí hay una cuestión generacional, ¿no? Los padres, ex votantes del PRO, y los hijos, militantes mileístas de la misma familia, hoy siguen votando lo mismo. En parte porque está este miedo al kirchnerismo, ¿no? O este rechazo al kirchnerismo. Después se verá en 2027, yo creo que seguirá siendo el antikirchnerismo una fuerza importante en 2027. Lo que te decía el PRO, bueno, ¿qué entra el PRO acá? Sí, sus ideas, lo que venía a hacer, se está haciendo. La gente que trajo a la política está en el gobierno. El electorado social que construyó está votando a favor del cambio, que era la gran palabra del PRO. ¿Qué rol le queda? Y le queda un rol más finito, sin dudas, ¿no? Entonces, habrá que ver. Yo no lo veo a Macri tampoco con la intensidad. No es un tipo que le interese tener poder, digamos, ¿no? Que por ahí es algo que anima a otros a estar muy pendiente y estar muy encima. Entonces, me parece que le falta al PRO ahora tener un poco más de nitidez, sea apoyar el rumbo económico y ver lo demás, ¿no? Pero por alguna razón es que el gobierno se alimenta del PRO, porque es el que ven más cercano en muchas cosas. Y yo creo que el PRO también, lo que me gusta es que cuando va gente del PRO al bloque de oficialista o que va al gobierno, lo mejoran al gobierno. Este era un gobierno que al principio sacaba sus recursos humanos de lugares poco confiables muchas veces, ¿no? Gente que no se sabía de dónde venía. Y bueno, ahora, si viene lo del PRO, me parece, yo que estuve 10 años en el PRO, me parece más confiable. ¿A vos te interesa en el futuro volver a tener alguna participación de lo público? No, poco. O sea, estas son cosas que nunca sabés, pero no, me gustaría ser una persona de los libros y las ideas en el futuro como lo era antes. Después durante 10 años no lo fui, pero que me sirvió mucho para aprender cómo funciona el Estado también. Va a ser mucha diferencia que tengo con otros, comillas, intelectuales, es la lejanía con la que operan sobre cómo funciona el Estado y la economía, que es algo que 4 años en la freidora que es estar en Casa Rosada, te dan una cercanía de las limitaciones, de lo difícil que es empujar un papel en el Estado, de toda la gente que influye de una manera u otra. Entonces, no digo que estar en la política me interrumpió mi tarea como autor o como pensador o como escritor o lo que sea, sino que la enriqueció muchísimo. Y por ahí ahora estoy más alejado, siento que había temas que controlaba muy bien y que pasan los años, si no estás con esa visión desde adentro, también se te van alejando, ¿no? Sí. Te hago una de las últimas de actualidad del gobierno. En la previa
previa electoral intervinieron Scott Bessent, Donald Trump, para frenar una corrida contra el peso. ¿Para vos eso es una señal de la fragilidad del programa económico y del desafío de enderezar el rumbo de una economía que venía con una herencia muy complicada? ¿O es un gran mérito de decir que estuve tejiendo estas alianzas a nivel internacional que, llegado el caso que quemaban las papas, me pudieron ayudar? ¿Cuál de los dos pesa más en eso? No, lo segundo pesa seguro. Me parece que realmente lo que logró el gobierno con el apoyo de Estados Unidos es inédito. Lo primero, hay un poco de fragilidad. Digo, esto escapa un poco a mi nivel de expertise, pero había un poco de fragilidad con el nivel del tipo de cambio y otro un poco de fragilidad estructural de la Argentina, con el famoso empate hegemónico entre dos coaliciones, que una quiere una cosa y otra quiere otra, de tipo de cambio, ¿no? En general, ¿no? Este diagnóstico sobre un poco la clase media contra los trabajadores, por eso, ponerlo muy simple, quiero decir, los trabajadores a la industria nacional, etc. Y ahí parecía que el empate iba a mantener esta inmovilidad argentina a los 30 años y Scott Bessent de alguna manera nos rescató la parte, evitó la derrota de la coalición cosmopolita, por decirlo de alguna manera. Y entonces fue importante en eso, ¿no? Fue importante en eso, porque este empate en el que había de turnarse las victorias cada coalición durante X años, generó un estancamiento que hacía todo muy inviable y un piso muy pantanoso para la economía y para en general la convivencia política. Pero lo fundamental fue eso, fue permitirle llegar a las elecciones a un gobierno en minoría, débil en muchas cosas, que estaba intentando un camino y que en Argentina todavía cuando se crea un clima opositor es potente. Hoy en la política mundial en general es muy fácil ser opositor por el nivel de escucha que puede llegar a ser. Hay un clima de bronca, es fácil expresar la bronca, quiero decir. Entonces las oposiciones corren con cierta ventaja. No hay ya hegemonías claras. Y lo de Bessent llegó y encima le costó, no fue tan... ¿no? Es impresionante que Bessent dijo, voy a hacer lo que haga falta, más o menos, y los mercados argentinos todavía no le creían, hasta que no hizo todo lo que había que falta, ¿no? Hubo una semana en el que los bonos seguían cayendo y el dólar seguía subiendo, a pesar de él no lo podía creer, según testimonios que ha recogido. No podía creer que a pesar de que Estados Unidos dijo, voy a hacer lo que haga falta, igual no le creían. O sea, gente que perdió plata por desconfiada, por la extradición de Argentina, ¿no? Sí, tal cual. Una relación de conveniencia, claramente, ¿no? Porque si vamos al contenido, uno es hiper libre mercado, cero aranceles, cero proteccionismo, y Trump es todo lo contrario, ¿no? Ahí pesa, quiero hacer que Latinoamérica sea mi patio trasero, en el sentido de sacar a China de ahí, y Milei necesita estas alianzas para dar soporte a su programa de gobierno, básicamente. Sí, pero igual todas estas nuevas derechas, sobre todo en Estados Unidos, quiero decir, tienen como dos vertientes. Una más libertaria, que es antiimpuestos, ¿no? Bajar el gasto, libertad de mercado, que en Estados Unidos la representaba al principio todo lo que quería hacer Elon Musk, por ejemplo, y el propio Bessent también, y una parte más nacionalista de valores tradicionales, de la familia, que la representa en Estados Unidos la parte MAGA de la coalición, todo el mundo MAGA, en el que no está Bessent, en el que no estaba Elon Musk. Y en el mileísmo también. Ahora la parte más nacionalista, católica, está un poco corrida, porque Villarruel está más corrida, pero sí la representa un poco Agustín Laje, que convive con el mundo libertario. Por ahora convive el mundo libertario porque, en parte, comparten el enemigo, que es la izquierda, el kirchnerismo, etc. Cuando haya que construir, quizás esas diferencias se amplíen, ¿no? Pero sí veo un alineamiento basado en los enemigos entre Milei y Trump muy fuerte. Después se verá, ¿no? Pero hasta ahora Trump viene exceptuando un poco a Milei de su rigor con otros países y después ha negociado también con otros países. Yo creo que la política, todo el tema de aranceles de Trump y todo es más son juegos geopolíticos que una política que quiera decir quiero tener aranceles altos los próximos 20 años. No está tan claro, ¿no? Creo que ahí hay una discusión muy profunda, muy de fondo sobre la relación con China que la van midiendo día a día. ¿Leíste mucho de los grandes autores libertarios? Yo estoy terminando un libro de Luis Diego Fernández, Utopía y Mercado, y me ayudó muchísimo a entender un poco, porque hay textos ahí de Rothbard, de Hoppe, de Hayek, obviamente, Mises, que te ayudan a entender no solo a Milei, sino también esa alianza con el conservadurismo y también esa vertiente maga del Partido Conservador republicano en Estados Unidos. Claro, entender cómo conviven, ¿no? Porque por un lado, los libertarios clásicos no creen, son ateos, están a favor de la desregulación de las drogas y del aborto y de un montón de cosas. Y hay otros, claro, y los otros son socios. En el Partido Republicano siempre convivieron, ¿no? Entre los pastores evangélicos y los neoliberales de Washington. Esa convivencia ahora es más extrema, porque están todos más extremados, pero incluso los que antes
antes eran medio extremistas en lo económico, como el Cato Institute, hoy son vistos medio como tibios, ¿no? Hay unas cosas, la Heritage Foundation, que es como el gran think tank del republicanismo, que era el gran think tank neoconservador, el gran think tank del neoliberalismo, hoy se transformó en un motor de ideas nacional conservadoras, o sea, cambió mucho, con la influencia de J.D. Vance sobre todo, y eso demuestra un poco el cambio del Partido Republicano, ¿no? Un partido que era pro mercado y pro empresa también, y al mismo tiempo valores familiares y pro religión, a un partido más dominado por esta última parte, ¿no? Te hago el último par de preguntas. Seúl, ¿cómo fue gestionar un medio en 2025? ¿Es un medio que logra el break-even, por ejemplo? Sí, no tenemos otra opción además, ¿no? O sea, no hay financistas misteriosos detrás de Seúl. Nosotros recibimos X guita por nuestros suscriptores, X guita por los 3 o 4 avisos que tenemos, y con eso tenemos que financiar lo que hacemos. Y lo hacemos, ¿no? Lo que nos limita un poco el crecimiento, porque no tenemos espalda para eso y el crédito está caro también, ¿no? O sea, vamos creciendo de a poquito todos los años. En enero cumplimos 5 años y por ahora estamos bien así. O sea, si alguien quiere venir y decirme, bueno, acelerar el crecimiento, te compro una parte de la empresa y vemos qué pasa, lo estudiaría. Aunque también, como te decía antes, de mi personalidad de ermitaño, tampoco me veo yo teniendo 20 empleados. Ahora somos 7, ¿entendés? O sea, no sé si nací para un gran emprendedor. Pero igual he aprendido mucho, ¿no? He aprendido mucho en estos años. Una de las cosas más valiosas para mí de Seúl es esto, de manejar un equipo. Empecé a hacerlo en Casa Rosada, sin responsabilidad de pagarles el sueldo, quiero decir, pero alguien muy individualista como era yo, ahora ser responsable de mucha gente, no mucha, pero alguna gente, eso es un aprendizaje que está bueno tener, me parece, está bueno tener, está bueno acostumbrarse a la incertidumbre de cómo vas a pagar los sueldos a fin de mes, está bueno acostumbrarse a sentir en carne propia los impuestos también, ¿no? Ver ahí que te sacan ingresos brutos por cualquier cosa, es algo que uno cuando lo ve en carne propia lo entiende de otra manera y siente más compasión por los reclamos de las pymes. Entonces, también me pone en otro lugar, viste, los de izquierda dirían que me ponen del lado de la patronal, pero bueno, pero es un aprendizaje, saber cómo aprendés más cómo funciona la economía, cómo funciona, sentís, la economía se enfría un poco y te cuesta más conseguir suscriptores y anunciantes, se calienta un poco más, es más fácil, las evoluciones del tipo de cambio afectan tu negocio enseguida, ¿no? O sea, lo sentí de una manera que siendo empleado la sentís menos, digamos, eso es así. Pero bueno, nosotros, el 2025 es interesante porque nos sentimos más libres que nunca de alguna manera, porque cuando empezamos éramos un medio como muy enojado con el albertismo, kirchnerismo, éramos un medio de resistencia casi, todavía muy identificado con Juntos por el Cambio, porque por nuestra historia y por nuestra generación, y de hecho en un momento éramos una caja de resonancia de los debates internos Juntos por el Cambio, sin más halcones o más palomas, pero si hubiera ganado, por ejemplo, Patricia Bullrich o Horacio Rodríguez Larreta a la presidencia, hubiéramos quedado como revista, yo no quería ser funcionario otra vez, como muy pegados, o sea, demasiados amigos dentro del gobierno. Y si hubiera ganado Massa, la revista hubiera sido otra vez un lugar de resistencia, enojado, puteando todos los días, hubiera sido un embole también. No está bueno pasarse la vida enojado. Con el triunfo de Milei, que el gobierno no nos da mucha bola, podemos ser mucho más fieles a nuestras ideas con más libertad. Decimos, esto nos gusta, esto no nos gusta, hablar de otros temas, comentar menos la semana a semana. Yo creo que para muchos lectores de Seúl no encontrar un panorama económico, un panorama político de fin de semana comentando las 3, 4 cositas que pasan la semana es un lugar de descanso también, tener libertad para no estar encima tanto de la actualidad. Eso nos da, y sobre todo ahora digo que hay como una especie de calma chicha política, ¿no? Después de las elecciones. Después tuvimos 3 meses al borde del abismo y ahora parece que, ¿no? Como si no hubiera pasado, todo el mundo se olvidó. También poder hablar de otros temas, poder publicar a Darío Loperfio hablando de su ELA, es un texto conmovedor que por ahí en otro momento de la agenda no hubiera entrado, no hubiera tenido éxito. Entonces me parece que se abren posibilidades para Seúl como proyecto editorial, no tanto político. Ahora sí te hago la última. ¿A dónde crees que en qué dirección van los medios tradicionales en términos de ingresos? ¿Cuál va a ser la clave para monetizar? Por ejemplo, veo a Clarín haciendo muchísimo más foco en viralizarse y generar engagement en las redes mismas, dando un poco de baja esa estrategia de forzar el muro de pagos. Y bueno, por ahí el Cronista yendo en la dirección opuesta, pero claramente mucha complejidad para que funcione en Argentina, me imagino que en el mundo también, y con el agravante para muchos, que por ahí yo me esperaba que algunos completamente colapsaran sin la pauta, ¿no? O sea, ¿cómo estás viendo el tema del negocio de los medios? No, lo estoy viendo muy difícil. Creo que lo único que puede rescatar los medios es una comunidad de suscriptores. La publicidad irá bajando, sobre todo la publicidad cara, que era el papel, ha ido bajando. La publicidad digital es menos confiable y encima genera distorsiones muy importantes.
importantes para los medios, ¿no? O sea, generar títulos, generar historias cuyo objetivo principal sea conseguir tráfico, para que ese tráfico genere unas métricas, esas métricas presentárselas a los anunciantes, genera en el periodismo que hace el medio un montón de distorsiones. A los propios periodistas no les hace tanta gracia, ¿no? Compartir en una home, porque antes, en el papel, un periodista importante hacía una nota importante, salía en la tapa, y las cositas que hacía el diario para generar otras cosas iban en la página 35, nadie las veía. Hoy son vecinos de cuadradito en la home, la nota de Wanda Nara con la investigación sobre Tobillino, ¿entendés? Eso genera para mí unas distorsiones que los medios todavía están digiriendo. Para mí tendrían que tratar mejor a sus suscriptores. Yo soy suscriptor, yo pago La Nación y Clarín y abro la home y me tratan como si fuera una X, ¿no? Me ponen títulos con clickbait, me ponen publicidad por todos lados, me hacen loguearme infinitas veces, me escriben notas que lo importante no está hasta el séptimo párrafo. Digo, ¿por qué? Yo si pago tengo que sufrir eso. Entonces me parece que tendrían que cuidar mejor a los suscriptores y basárselo, y no les ha sido mal. O sea, Clarín ha tenido más suscriptores de papel de los que tiene ahora digitales, pero para La Nación nunca tuvo tantos suscriptores digitales como los diarios que vendían papel en su mejor momento. Pero bueno, es difícil, ¿no? Los diarios, la gente compraba el diario porque había noticias y también porque había farmacias de turno, cartelera de diarios, cartelera de cines, avisos clasificados y un montón de cosas. Hoy eso está en otros lados. Entonces, ¿cómo se genera negocio con el puro periodismo? Y es más difícil, es más difícil. Algunos apuestan por los juegos, apuestan por la receta de cocina. Son negocios que todavía están muy en flujo, digamos, ¿no? Pero se ha pronosticado la muerte de los diarios muchas veces y, sin embargo, ahí siguen un poco tercamente hinchando los huevos de la política, del mundo del poder, mejor de lo que se esperaba. Hernán, te súper agradezco tu tiempo. Hablamos creo que el doble del tiempo que te había dicho, así que muchas gracias por estar en el podcast y acá con toda la audiencia de Bloomberg Línea. Gracias a ustedes y será hasta la próxima. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.